el tema que hemos abordado. Entonces queremos indicar que cuando estamos leyendo y ese texto de una forma clara que David enfatiza y realza, es acerca de la majestad de la creación de Dios, concerniente no al universo, no a los animales, no todo lo que Dios había creado, sino a lo que Dios había formado con sus propias manos. Una de las cosas entendibles en el proceso de la creación divina, a través del Génesis, que es comienzo de todo lo que Dios comienza a hacer, a través de la operación creativa en la tierra, podemos observar que mientras Dios comienza a crear las diferentes formas que vemos que crea según Génesis 1, Dios crea las cosas por el poder de su palabra. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo esto y pasó, y Dios dijo esto y pasó. Pero ahora cuando se detiene a poder crear al hombre, no usa su palabra solamente, Él usa sus manos divinas. Es decir, quiero que usted entienda y analice la importancia que Dios da al hombre que Él ha creado, y por consiguiente luego a la mujer que formó desde la misma parte del cuerpo del hombre. Entonces Dios dedica tiempo y usa sus preciosas manos. O sea, Dios formó al primer hombre de la tierra para que habitase en ella en relación, en comunión y en una interacción con Dios. Lo moldeó estructuralmente, y dentro de esa forma que moldea al hombre estructuralmente, le coloca junto con su cadena el ADN, que lo voy a explicar dentro de un momento. Para crear al hombre Adán, Dios no se valió de ningún ser vivo existente. O sea, Dios dice, voy a hacer al hombre, pero Él no utiliza ningún modelo de lo que ya Él había creado. Por eso que la evolución descarta el poder de la creación y dice que el mono es evolutivo y finalmente se convierte en hombre. Pero no es eso. La Biblia no dice que usó un modelo de un animal para crear al hombre, sino que la Biblia es enfática cuando dice, ¿cómo voy a hacer al hombre? Quizás en ese momento nos preguntamos qué fue lo que Dios pensó. Y la Biblia dice que Dios pensó y dijo, voy a tomar mi propio modelo y voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Él no usó ningún parámetro de lo que había creado. Por eso que el hombre es concebible por la palabra bíblica, que es la corona de la creación. Porque en primer lugar Dios usó sus manos, y en segundo lugar Él hizo el molde de Él mismo, imagen y semejanza. Voy a explicar en qué consiste la imagen y la semejanza. Cuando Dios crea al hombre, no empleó los procesos como la ciencia utiliza, prueba, error, ni tampoco siguió los lineamientos de una falsa evolución teísta. Dios es el creador y para Él todo es posible. En su presencia estaba cada uno de los detalles del universo, de lo que Dios ha creado. Y dice la Biblia que con su palabra creó y ordenó la materia, y por su voluntad todas las cosas subsisten antes y después del pecado, porque Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿qué es el ADN? El ADN, justamente cuando estamos hablando acerca de esto, tenemos que entender que el ADN de Dios es el portador de la herencia del hombre. El ADN, que es el portador de la herencia, cuando hablamos del ADN, estamos hablando justamente de aquel material genético que almacena la información en sus piezas. O sea, hace poco tiempo, no hace más de una década, aunque otras áreas, pero en la última década, comienzo del año o del siglo XXI, el conocimiento de la ciencia se desarrolló como nunca antes. Y muchos científicos ateos y agnósticos que nunca creyeron en la existencia de Dios, ni tampoco en el poder creativo de su soberanía divina, fueron lo que luego más tarde, al estudiar el genoma humano, el ADN y la genética con toda su información, descubrieron que una complejidad tan grande no podía ser producto de la casualidad, sino que había sido el resultado de un diseño, de un diseñador con excelente perfección que había creado al propio hombre. Entonces no era producto de la evolución, no era producto de la casualidad, sino que era la manifestación misma de Dios en la tierra y el poder de su soberanía todopoderosa para crear lo que Dios creó. El cuerpo humano es asombroso.
La Biblia nos habla acerca de eso. Pero a la misma vez que es asombroso, es sumamente complicado para entender. Y una de las partes misteriosas que hoy la ciencia corrobora, pero que está demarcado en la Biblia, tiene un nombre complicado. Y el ADN es conocido científicamente como el ácido desoxirribonucleico. Esto parece que uno está hablando en otro lenguaje. Entonces los científicos suelen llamarlo, para no complicarnos la existencia en esa expresión, lo llaman simplemente el ADN. El ADN se encuentra en el interior de los miles de millones de células que conforman cada cuerpo de cada ser humano. Estoy diciendo eso porque usted tiene que tener una base de lo que estoy diciendo y ver la complejidad, pero a la misma vez la manifestación extraordinaria de Dios en nuestra creación, en nuestra vida. Si pudiéramos observar realmente una forma detallada, para la cual se necesita un microscopio muy potente, veríamos que el ADN se parece a algo así como una escalera en forma de caracol. La molécula del ADN es uno de los más grandes descubrimientos científicos y humanos de todos los tiempos, y a consecuencia los científicos se están convirtiendo al Señor y reconociendo que existe Dios. O sea, la célula es muy complicada. Usa incalculables números de instrucciones de ADN, increíblemente precisa para controlar cada una de las funciones de nuestro cuerpo físicamente. Aunque usted lo note, continuamente hay una información en su cuerpo trabajando que le modela y que le estructura su estilo y su forma de vida en lo que es su parte física. Entonces sabemos ahora que la molécula llamada el ADN es un sistema intricado de mensajes. Decir que el ADN surgió al azar o por una simple casualidad es decir que la información puede desarrollarse por casualidad o por coincidencia. Ninguna información se desarrolla por casualidad o por coincidencia. Toda información hubo una mente que lo ideó, toda información hubo una capacidad para poder transmitir esa información. Entonces, cuando estamos hablando del ADN de Dios, es lo que la Biblia dice, que en tus libros están escritos todas las cosas acerca de mí, desde que comienzo a ser formado y antes que he sido formado. La Biblia, cuando habla del libro donde está escrito todas las cosas acerca de mí, y comenzamos a estudiar en el original de la raíz hebrea, aramea, podemos entender que eso se refiere a la información que Dios ha colocado en el propio hombre y que hoy la ciencia está afirmando que sí es verdad. El núcleo de casi todas las células humanas contiene una vasta información de datos. Información, por un lado, químicas. Y esta base de datos lleva todas las instrucciones que la célula necesita para cumplir su función. Es impresionante cuando estamos estudiando acerca de esto, cómo es la maravilla de la grandeza de Dios. Esta base de datos que es el ADN tiene forma de dos hebras largas, entrelazadas, similares a hilos envasados en unidades que se llaman cromosomas. Cada célula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Es importante que usted entienda esto porque luego viene la aplicación espiritual. Por eso que quiero que usted vaya observando, especialmente esto que estoy diciendo. Repito otra vez, cada célula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Los cromosomas están constituidos de 4 productos químicos o bases organizadas en diversos modelos realmente de secuencia. La persona cuando nace hereda material en cada cromosoma de cada padre y también de cada madre, o sea, del padre y la madre. Los cromosomas tienen miles de segmentos que se llaman genes. Los genes es todo aquello que lleva la información y recaba la información y lo envía a lo que es la base central del ADN. Diríamos así en computadora, en cibernética, algo así como la computadora. El ADN es la memoria, el hard drive, el disco duro, y los genes son los diferentes programas que llevan la información al mismo. Pero, ¿qué es el ADN? ¿Qué es realmente? Esto en relación a Dios, en relación al Creador. Dice la Biblia claramente, de una forma muy clara, y dice y esclarece el Salmo 139 de una forma especial. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro. O sea, cuando tú estudias, indaga esa palabra en tu libro, entonces está corroborando. La Biblia
Antes de que la ciencia descubriera todo esto, ya la Biblia había determinado que sí, ciertamente, cuando la Biblia se refiere en tu libro, se refiere a la información que Dios ha escrito y ha colocado en cada una de nuestras vidas, física y corporalmente. También espiritualmente, lo vamos a ver. O sea, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Entonces, el código genético o el ADN contiene no solamente información física, corporal, comprobado y verificado científicamente, ya la Biblia lo anticipó, también contiene información espiritual. Se ha descubierto, y eso no voy a predicar ahora, sino en el próximo, se ha descubierto que el hombre tiene un gen que se llama el gen de la espiritualidad. O sea, el código genético es el plan maestro de Dios para nuestra vida en forma particular. Ahí se describen todas las grandes y pequeños detalles de nuestras características, tanto espirituales como también naturales y físicas. O sea, poseemos un cuerpo físico visible, pero además poseemos un cuerpo invisible espiritual. El ADN contiene relojes exactos que marcan el tiempo de cada cosa relacionada a nuestra existencia, a nuestra vida. Además, una diversidad de indicaciones específica, por así decirlo, como he dicho a su momento, el disco duro de una computadora haciendo trabajar la información. Esa información no la puso la casualidad, la coincidencia, la puso Dios, porque de antemano Dios nos creó y Él había diseñado todo acerca de nosotros. O sea, toda esa información, relojes para marcar el tiempo exacto, indicaciones y una gran diversidad de mecanismos activados en el ADN. La célula es, por decirlo así, el procesador de la computadora, activa y da movimiento a todo ese misterio o a todo ese misterioso complejo llamado ADN. La Biblia lo llama el libro del registro de Dios en cada una de nuestra vida. Hoy en día la ciencia médica ha corroborado lo que hace miles de años David escribió. Y cuando ellos descubrieron el ADN, la información del genoma y los genes del ser humano o la información genética, llegaron a decir que el ADN es el libro de la vida que el hombre posee, originado evidentemente por un diseñador perfecto, y eso es Dios. O sea, cada código genético hace una clara diferencia entre la composición animal, vegetal, pero sobre todo realza lo que es la creación del hombre. El ADN humano es a menudo llamado el libro o el hilo de la vida por los propios científicos, y cada ser humano lleva escrito en su molécula el ADN. Escuchen bien esto. El ADN forma una combinación aproximadamente de 3.200 millones de datos de información que cada individuo carga en él mismo. 3.200 millones de datos de información. Y codificado por solamente 4 letras o bases químicas diferentes. Y es importante que yo le explique esto. Primero, la letra A, que tiene que ver con la codificación adenosina. Luego la letra G, que es guanina. Luego la C, que es citosina. Y luego la letra T, que es tiamina. Cuando los estudiosos hebreos comenzaron a indagar acerca de estas 4 letras que tiene el ADN y el código de información genética todos los seres humanos, afirman que esas 4 letras están relacionadas con las 4 letras del nombre Jehová: YHWH. ¿Se da cuenta? Es algo que el hombre está descubriendo que Dios ha puesto en nuestra vida. Son 3.200 millones de esas letras que tienen que ver con datos, puntos de información codificados. Y están en códigos. Pensemos en lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia. Una vez que yo le he dado más o menos una información, muy rápida, por cierto, yo creo que más o menos tiene una idea ahora lo que es el ADN, ¿sí o no? Díganme amén, digan sí, digan no. Y si no, lo tienen que escuchar por lo menos este mensaje por lo menos 7 veces. Se dice que para nosotros grabar un mensaje tenemos que escucharlo por lo menos 7 veces para que podamos entender y guardar el 70-80%. Entonces es algo maravilloso. Yo después le voy a decir por qué razón yo comencé a estudiar toda esta temática.
Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué espera Dios de mí? Y primeramente debemos de saber de una forma clara lo que la Biblia dice. Dios creó al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, cuando Dios crea al hombre y por consiguiente nosotros somos el resultado de esa creación perfecta que tiene la información del ADN. ¿Qué atributos Dios colocó en ti y qué atributos o características Dios colocó en mí? La Biblia dice que Dios colocó en ti y en mí imagen y semejanza. Aunque pareciera la misma palabra, se reafirma de una forma impresionante en la Biblia. Te formó con sus propias manos, como he dicho hace un instante, y colocó en ti y en mí un cuerpo, un alma y un espíritu de vida. Ahora, ¿qué semejanza? ¿O por qué dice que Él nos hizo a su semejanza? Te dio en primer lugar, iglesia, semejanza moral. Dios puso en el hombre y la mujer sus cualidades morales, como ser santidad, felicidad, conocimiento, amor y justicia, y podríamos añadir otras palabras más. Nos dio capacidad para escoger. Por eso dice: escoged y podéis comer de todo árbol. Es decir, Dios le dio la capacidad de escoger, de decidir, de tomar alternativa. Si comieres de este árbol, te va a pasar esto. O sea, desde un principio podemos observar que Dios crea un hombre libre, una mujer libre, con capacidad de decisión. Porque si no, entonces Dios no hubiera puesto realmente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo mismo sucede hoy en día. Hay un camino ancho, un camino angosto. La puerta ancha, la puerta estrecha. El camino de perdición, el camino de salvación. El camino de eternidad, el camino de condenación. El camino de muerte y el camino de vida. Siempre Dios otorga al hombre que él decida. En la voluntad de Dios anhelamos profundamente que nos dirija. Y yo digo que todos los que estamos en esta mañana, los que me escuchan que quisieran venir y no están, pero hemos tomado la decisión por el Señor, hemos hecho la elección más importante y más grande de nuestra vida. Aleluya, Dios es maravilloso. Entonces Dios le dio capacidad para escoger entre el bien y el mal, porque el hombre es un ser racional con libre albedrío, así enseña la Biblia. Una forma de pensar personal para poder escoger y obedecer. Entonces Dios nos hizo semejante a Él en forma moral. Dios es santo, nosotros tenemos que amar la santidad. Es más, se ha descubierto un gen que coloca el hombre que tiene información espiritual. La ciencia lo ha corroborado. Y ese gen que ha descubierto la ciencia se llama, uno, espiritualidad, y el otro se llama moralidad. O sea, eso es lo que Dios cargó en nuestra formación. No inmoralidad, sino moralidad que nos ajusta a vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. Pero también te dio semejanza mental. Dios te dio inteligencia, puso en ti y en mí algo de sus capacidades, como el hecho de pensar. El mono no puede pensar, la jirafa no puede pensar. Ellos tienen instinto de preservación, pero tienen capacidad de pensamiento. Tú eres diferente a todos ellos. Yo soy diferente a todos ellos. Tenemos capacidad de pensar, entender, procrear y gobernar. O sea, la capacidad aún de juzgar, evaluar discrecionalmente, aleluya, las cosas que ves, las cosas que realmente edifican y las cosas que no edifican. Pero quiero decirte esto: Dios le dio al hombre y a la mujer propósitos. No estamos en esta tierra como un abortivo de la naturaleza o por una casualidad o una coincidencia. El hecho de estar aquí reunidos en esta mañana, hay un propósito, hay un diseño dado por Dios. El hombre y la mujer fueron creados con los más altos valores. Por eso Dios espera mucho de ti, pues espera mucho de mí, porque Dios usó lo más que podía, sus propias manos, y modeló su imagen y su semejanza en nosotros. Si Dios invirtió tanto en nosotros, es porque Él espera mucho de nosotros. El hombre fue creado y la mujer para no gloria de sí mismo, sino para gloria del que lo había creado. No fue creado para morir. Escuche, ahí pasamos a una parte muy importante. No fue creado, diga conmigo, yo no fui creado para morir. El primer hombre y la primera mujer no fueron creados para morir. Si Adán no hubiera desobedecido a Dios, nunca hubiera muerto. En eso vemos la semejanza de Dios, pues Él es realmente inmortal y Dios nos hizo para ser eterno y no para morir y conocer la muerte. Entonces la Biblia claramente nos habla de eso.
entonces los había creado para ser inmortales, vivir por siempre en los cielos, eternamente, o si desobedecían, vivir continua y eternamente en el infierno. La razón de vida del hombre es porque Él lo creó para la gloria y la honra de su nombre. Quiso establecer en el hombre y la mujer una estrecha comunión de amor y de relación con el Dios creador. Y Dios quería realmente interactuar y relacionarse como lo hizo con Adán y Eva. La Biblia no especifica cuánto tiempo duró esa relación. Puede haber sido un día, 3 meses, miles de años, no sabemos. Pero realmente Dios lo creó para su gloria y los creó porque Él quería tener una relación de comunión y de diálogo con lo que Él había creado. Lo único que tenía semejanza y que tenía imagen de Dios. Entonces, a diferencia de los ateos, los que creemos en la creación, vemos el código genético y la información del ADN como una impresionante evidencia de un Dios creador y soberano. Quien creó esta complejidad no fue la ciencia, fue Dios mismo. Un sistema de información realmente eficiente para codificar lo que se llama la vida en nuestra vida. La única explicación razonable que la Biblia esclarece para toda la información del ADN es que un diseñador puso toda la información en los genes originales del primer hombre. Escuche bien, diga conmigo, el primer hombre. Todo estaba bien hasta el momento mientras no existía el pecado. Todo iba bien mientras no existía el pecado. Todo iba absolutamente en marcha mientras no existía el pecado. O sea, Dios creó al hombre perfecto, diga conmigo perfecto. Sin enfermedades, sin dolor, sin malestar, sin ninguna situación difícil en su cuerpo físicamente. Y tenía una comunión plena con Dios. Ahora mire esto. El primer ADN humano bíblicamente fue Adán. Primera de Corintios capítulo 15 verso 47 nos da esta parte bíblica y nos dice: el primer hombre es de la tierra, Adán. El primer hombre es de la tierra, Adán, terreno. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses capítulo 1 verso 16? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten y fueron creadas. ¡Qué gloria! Esta es la palabra del Señor, y por eso que creemos y la amamos. Ahora, la complejidad del ADN es una maravilla de la grandeza de Dios, pero aún asombroso es la vida espiritual que Dios puso en nuestro ser completo integral, espíritu, alma y cuerpo. O sea, claramente dice que Él formó. La palabra formó viene de la palabra hebrea yatzar, que significa es que Él terminó. Es algo así como para compararlo al trabajo de un alfarero. Cuando dice que Él formó, significa que Él amoldó. O sea, Él nos dio la forma que Él deseaba y también nos modeló la forma que Él deseaba. Por eso, igual como en un alfarero no hay vasijas iguales, sino que cada vasija construida por la mano del alfarero son diferentes la una de la otra. Así Dios, alfarero divino, formador, creador, Dios crea al hombre y luego sigue creando, pero todo lo que nació de Él es el trabajo de lo que es Yazar, la forma, el modelo que Dios nos dio. Por eso yo no sé si algún día tú te pusiste frente a un espejo y tú dices: Señor, gracias por haberme hecho diferente. Soy distinto. No me parezco a nadie. ¡Qué bendición! No me parezco a nadie. Por lo tanto, nadie se puede confundir conmigo ni contigo. Somos diferentes, pero cada uno tenemos, aleluya, la forma que Dios nos hizo. Y la ciencia y la medicina ha corroborado que los componentes del cuerpo del ser humano tienen 28 minerales. Y son los mismos 28 minerales que están en la tierra. ¿Te das cuenta? Así que estamos hablando que sí, realmente lo que dice la Biblia es verdad. Aleluya. Entonces, claramente Dios formó, Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra y alentó su nariz, soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente.
Yo alabo al Señor en esta mañana. Qué privilegio enorme es que somos imagen del Creador. Y cuán insulto terrible es afrentar a Dios el decir que descendemos de un simio o que descendemos de un mono. Nada que se parece. Fuimos la obra creadora perfecta del Dios Todopoderoso. Ahora, mientras eso iba, todo funcionaba. Pero luego llegó lamentable, triste, agonizantemente la caída del hombre. Y Dios, por medio de un sencillo mandamiento, puso al hombre en capacidad para que decida o vida o muerte. No creó autómatas, sino seres libres, pero a la vez que dependieran de Él, porque Él es la única fuente de vida. Creó al hombre libre, pero a la vez para que fuera dependiente de Dios, porque Dios es la única fuente de vida y el único que nos puede mantener en vida. No estoy hablando vida transitoria, estoy hablando la originalidad del propósito de Dios al formar al hombre, vida eterna, inmortalidad. La ciencia descubrió hace unos pocos, dirían un año atrás, acerca de un gen llamado la inmortalidad. Todavía no saben, pero realmente la Biblia nos habla que la única manera del hombre y la mujer ser inmortales es que realmente entiendan el proceso como Dios nos formó. Y no puedo adelantarme a lo que la Biblia dice. La tentación del diablo para inducir al hombre y a la mujer es que comiera, y ya sabemos todos nosotros y conocemos realmente esa historia bíblica y esa escena, que realmente el pecado entró y entonces lamentable y tristemente fueron expulsados de la presencia de Dios, porque el pecado no solamente estableció una cima y una barrera, sino que lo que hizo inmediatamente el pecado fue que trastocó. La palabra trastocar es una palabra utilizada en ciencia. Trastocó significa alteró toda la información perfecta que Dios había colocado en el hombre. Algo así como si un volcán interno hubiera creado una crisis, un caos, un conflicto. Entonces su ADN realmente del hombre y de la mujer, ¿acaso fueron corrompidos? Sí, fue corrompido. Y entonces, a partir de que el ADN, la información y la codificación genética fue alterada, entonces el hombre comenzó a sentir las enfermedades, porque su cuerpo físico ahora estaba alterado, la genética estaba trastocada, todo estaba en desorden. Por lo tanto, el hombre ahora era débil, impotente, y entonces comenzaba a ser expresado o comenzaba a ser expuesto a la enfermedad, como consecuencia misma del pecado, al dolor, a la tragedia, a la propia muerte física. Y ahora la cadena de sus genes estaba completamente alterado. Ahora, ¿qué pasaba con eso? Que a partir de esa condición, el hombre portador de esos genes y ese ADN alterado, trastocado, desordenado, con información alterada por el pecado, iba a ser lo que va a ir pasando de generación en generación, descendencia a través de una línea genealógica. Y la Biblia lo dice claramente, que lo voy a citar dentro de un momento. O sea, su código genético ahora transmite la herencia de muerte, porque ya no tiene herencia de vida, porque todo fue trastocado por el pecado. Y su alma quedó separada de Dios. Pero aún hay una promesa. Y en medio de ese desorden, en medio de ese caos que vive el hombre y vive la mujer y son expulsados, Dios establece una promesa. La promesa por parte de Dios es que un día Él iba a levantar nuestro cuerpo del polvo y de salvarnos. Y también promete que Él iba a quitar la condenación y la muerte eterna para dar vida. Había una promesa de que algo Dios iba a hacer. Por el momento la condición era drástica sobre el mundo y sobre las naciones y sobre las formas generacionales, históricamente hablando. La raza humana replica una y otra vez una raza caída. Por un hombre que entra el pecado, toda una raza es contaminada y es afectada, porque es la línea genealógica de la información del ADN que se transmite de generación a generación, de padres a hijos, de hijos a hijos y sucesivamente. Lo maravilloso del ADN no solamente es que tiene una estructura y tiene una complejidad terrible, sino que tiene la orden, o que tiene la orden en su código genético de replicarse. Significa de pasar del padre o de la madre a los hijos y a las hijas y a todos sucesivamente. Entonces, cuando todo fue alterado, la información fue trastocada, entonces lo primero que el hombre entra es en un cuadro de rebelión, producto y resultado de la estrategia de Satanás, padre de mentira. La rebelión interna del propio ser humano, hombre y mujer, es en el plano espiritual. Afectó su organismo como consecuencia de desobediencia, pues lo puso bajo la ley ahora del pecado y de la muerte. Y toda la creación,
No solamente el hombre y la mujer, toda la creación experimentó el cambio de leyes, pues todo fue alterado. El código fue alterado para replicar no ya vida, porque no había la perfección. Era replicar, transmitir muerte en vez de vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Entonces todo fue sujeto a corrupción. Y a la espera de que esa promesa dicho en Génesis 3 llegara un momento que se cumpliera. La redención del cuerpo, del alma y del espíritu del verdadero hombre y la mujer, que serían los creyentes que creerían en lo que el Padre iba a enviar, Jesucristo. Ahora, la Biblia nos declara que toda la humanidad existente proviene del acto creativo de Dios, lo quieras o no aceptar. En el primer Adán, incluyendo la primera mujer. Ahora mire este texto. Este es un texto clave. Hechos capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y las ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos. ¿De dónde originamos nosotros? ¿De qué dice la Biblia? Digan conmigo, de una misma sangre. Hizo linaje ¿de quiénes? De todos los hombres. Digan conmigo, de todos los hombres. Esto es tremendo. Esto es porque tenemos que observar así cómo es que se transmite el pecado. Ahora, mira lo que dice segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Nosotros entramos a este mundo después del sacrificio de la cruz, el cual se manifestó no el hombre con relación a la tierra, sino que la Biblia dice el hombre terrenal y el hombre celestial. Y dice la Biblia que nosotros somos relacionados con el hombre celestial y no el terrenal, siendo dueños de todo por imputación, por su gracia, por su misericordia. Ahora mira lo que dice. Entonces el primer Adán no reunía los requisitos. Dios miró en la faz de la tierra, todos por la misma línea de sangre estaban contaminados. El ADN alterado, la genética perfecta de Dios completamente desordenada. Todo trastocado por lo que es la maldición del pecado, la muerte y la contaminación. Pero llega el momento que el cumplimiento de Dios en las edades proféticas tiene que manifestarse y cumplirse sobre la faz de la tierra. Y entonces aparece en escena no un hombre con relación al primer hombre, sino un hombre o un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aparece lo que la Biblia llama el segundo Adán, o sea, Cristo hecho carne, convirtiéndose en Jesús, Dios todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terreno, imperfecto, alterado, cargando muerte y maldición, y lo transmite a todas sus generaciones. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, el mismo Hijo de Dios se tuvo que encarnar. Estoy hablando de encarnación, no de reencarnación. Cuidado con esto. La reencarnación es una práctica y una creencia hinduista y diabólica. No estoy hablando. El Señor se hizo carne, se hizo cerca a nosotros, se humanizó. La encarnación de Cristo se describe en la Biblia conforme dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios o cosa que aferrarse. La traducción viviente dice, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a la cual podía aferrarse. Y el verso 7 dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Te das cuenta? La contrariedad de la vida. El primer hombre perfecto, libre, creado por Dios, se convirtió en cautivo y en esclavo por Satanás. Ahora el Dios hecho hombre, Jesús, viene a la tierra y se convierte en esclavo y en humano. Se hizo semejante al primer hombre. Pero escuche bien, no se me adelante. La Biblia dice que el Espíritu Santo ahora va a engendrar en un vientre virgen, portador de un código genético mortal, un segundo ser humano sin mancha de pecado, con un código genético vital y perfecto. Porque ya este hombre que comienza a ser gestado
en la vida de una mujer, conforme las escrituras nos dicen de María, no tiene relación al pecado, no tiene relación al código alterado ni la información genética, sino que viene del cielo. Por lo tanto, dijimos que para que un ser humano nazca necesitamos ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Había los 23 cromosomas de María, pero María venía de una línea sanguínea del primer hombre. Por lo tanto, el ser igual a Dios tenía que ser puro, santo, porque dice: el santo ser que nacerá en ti será santo. Entonces no podía usar una sangre humana para que María pudiera concebir y quedar embarazada. Entonces Dios mismo, a través del Espíritu Santo, engendra a María. Y lo que el portador viene, que se engendra, tiene 23 cromosomas, pero no son terrenos, no son alterados, no son con imagen distorsionada, no es con el código y el ADN desinformado. Es los 23 cromosomas de una sangre pura, que es la misma sangre, aleluya, no alterada y pura del Dios Todopoderoso. O sea, hay una combinación de 23 cromosomas de María, y hay 23 cromosomas que se llaman cromosomas divinos, para dar una sangre perfecta. Ahora mire esto es tremendo. La mujer es la receptora. Es allí donde se va a depositar la semilla de vida. ¿Ustedes entienden? Miles de madres hay aquí y de padres. La mujer es la receptora. Es allí donde se va a depositar la semilla de vida de Jesús haciéndose hombre. Esta no es alterada ni es trastocada genéticamente por la mano del hombre. Es pura y es santa, porque el Espíritu Santo la coloca allí. La semilla que el Padre le dio, dice: colócala en María. Entonces, la pregunta es, ¿Jesucristo poseía un ADN humano? Claro que sí. Si no, nunca nos podía haber redimido. De lo contrario, no sería verdadero hombre, porque Él fue verdadero hombre y verdadero Dios. Pero sin pecado, señala fuera de toda duda que su ADN no estaba contaminado. La Biblia nos dice que lo santo que nacerá, esto también incluye el cuerpo físico del Señor. O sea, te das cuenta que siendo inocente, sin pecado, Cristo no estaba expuesto a la paga del pecado, que es la muerte. Él vino perfecto, información perfecta, código genético perfecto, ADN perfecto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, Jesús estaba expuesto a la muerte. Sí, no, sí, no, sí. No se hagan demasiado cuestionamiento en la mente, se lo voy a contestar. A pesar de esto, Él se sometió a la muerte para pagar el precio de nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos, o sea, por nosotros mismos, y Él derramando su sangre, que es la que iba a ser la transfusión a los que a partir de ese momento creían en Él. O sea, completa salvación. El plan de Dios es que crea en su Hijo, en nadie más, en su Hijo. Él fue el sustituto nuestro en la cruz. La muerte que nos correspondía fue sufrida y fue tomada por Él. Y más, triunfó sobre la muerte. Ahora escuche bien. Jesús, repito, ¿necesitaba morir? ¿Tenía que morir? No, porque ya le estoy explicando que su información era perfecta. Él tenía vida en sí. Por eso que Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente los amo. A mí nadie me quita la vida, porque tengo el ADN del Dios Padre, tengo la información correcta, tengo la genética correcta. Aleluya. Por lo tanto, Él no tenía la paga o el resultado de la muerte a consecuencia del pecado, porque no tenía pecado. Es más, Él triunfó sobre la muerte, resucitándolo, porque la muerte se encontró con un cuerpo que no podía ser retenido. ¿Sabe una cosa? Jesús, el cuerpo físico de Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. Y yo pienso, veo más allá de eso, examino, entiendo por revelación divina que por 3 días la muerte, el espíritu de la muerte, el imperio de la muerte, que no había podido ser aplastado desde que el hombre había caído en pecado y trastocó toda la información de la raza humana. De repente la muerte comenzó a escanear ese cuerpo. Todos los que habían entrado en el sepulcro, los que habían entrado quizás en el Hades o en el Seol, nunca más saldrían de allí.
Pero el cuerpo inerte sin vida de Jesús estaba allí. Y la muerte, algo así científicamente, pasa el escáner el primer día, de la cabeza a los pies. Lo escanea completamente y no encuentra código alterado, no encuentra ADN distorsionado, no encuentra que nada genético ha sido alterado. Es perfecto. Por si tiene una duda, lo hace el segundo día. Y por si tiene más duda, lo hace el tercer día. Y al tercer día, la muerte dice: yo no puedo retener un cuerpo porque no tiene código de muerte, sino código de vida. Usted, yo creo que le puede aplaudir más fuerte al Rey de Reyes. Y entonces más tarde, por revelación divina y directa, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque absorbida fue la muerte por el Cristo de la gloria, que tuvo perfecto ADN, que tuvo conformación correcta. La ciencia trata de explicar en la genética la forma de no morir, pero la justicia y la sentencia: todo el que practica el pecado heredará sin lugar a duda la muerte. Ahora que conoces el ADN, piensa que tienes en tus manos, y Dios te ha dado en tus manos el poder de tener vida eterna. El poder eludir la muerte para siempre. Esta es la razón de su existencia. Esta es la razón de que existimos. Este es el propósito de su vida en nosotros. Usted existe, iglesia, hombre, mujer, para glorificar al Dios que tanto lo ha amado. Él es el creador de todas las cosas. Merece ser adorado. Dice la Biblia: todos los llamados de mi nombre, para mi gloria mía misma los he creado, los formé y los hice, porque en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su perfecta voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cómo has de glorificarle a Dios en estos días? Haciéndolo con todo tu corazón, cumpliendo con las metas por las cuales Dios te ha llamado y por las cuales Dios te ha creado. Poseemos características únicas de Dios. En nuestra naturaleza está el ADN de Dios. Ya no trastocado porque tuvimos una transfusión de sangre, nos limpió por completo. Por otro lado, el Dios de la vida nos ha dado la única base histórica para entendimiento de origen del género humano y de la naturaleza pecaminosa del propio hombre. Mire, termino con este ejemplo. Mientras estábamos dando el retiro espiritual en Las Vegas, uno de los pastores, doctor, cuando yo estaba hablando acerca de este tema, corroboró eso y dijo: había una muchacha que estaba muy enferma, tenía problema en su páncreas, no había esperanza para ella. Entonces hay una forma que utiliza la ciencia ahora, y entonces le dijeron: vamos a quitarle, a vaciar, hacer una transfusión y a vaciar y quitar toda su sangre, y vamos a ponerle sangre completamente nueva. Su sangre está alterada, está enferma, y todo eso que ella no puede recibir esperanza de vida es porque el problema está en una desinformación genética, su ADN trastocado por la enfermedad y la situación bacteriana. Cuando el hombre cayó en pecado, aún la ciencia médica descubre hoy que el hombre contrajo 200 bacterias diferentes. Yo me quedé cuando estaba escuchando y digo: wow, esto es afirmación lo que estoy estudiando. Cuando le vaciaron todo, limpiaron, le colocaron sangre nueva, la muchacha tuvo el resultado que su páncreas comenzó a funcionar perfectamente. Toda enfermedad desapareció de ella, lo que era genética, por alguna enfermedad de herencia genética que se pasaba a otras generaciones, de la madre a la hija sucesivamente. Y Dios hizo eso. Bueno, la ciencia afirma lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿qué usted cree? Si la sangre de otro humano puede aliviar y dar esperanza, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha limpiado de todo pecado y de toda desesperación? No solamente es el Dios creador, sino que es el origen de toda la vida, la fuente de nuestro conocimiento acerca de la vida, sino que Él es
nuestra esperanza. Yo alabo y glorifico a Dios en esta mañana y digo con toda voz en alto: Jesucristo es el único portador, dador de la vida, del ADN perfecto de Dios, que nos reinició para tener vida eterna. Solo, aleluya, Jesucristo fue el portador de la obra perfecta de Dios para que nosotros seamos reiniciados a una vida eterna, inmortal, imperecedera, para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Este es un tema que podríamos estar horas seguir predicando, pero yo creo que usted entendió algo de ese mensaje. ¿Sí o no? Yo quisiera, qué gloria, y más en este día que estamos participando de la cena del Señor, el recordar su sangre, el recordar su cuerpo molido en la cruz del Calvario. La información correcta de Dios a través de Cristo nos cambió para siempre nuestra sentencia de muerte, de miseria y de dolor. Amigo, amiga, que estás escuchando y estás oyendo este mensaje, yo no sé dónde tú estás ubicado, en la parte de arriba, en el medio, al costado, o en la parte de atrás, o en la calle. Yo quisiera hacer un llamado muy rápido para ir a lo que es la participación de la Santa Cena. Pero yo quisiera que, si tú estás allí escuchando esta palabra, tú has venido en otras oportunidades, pero tú todavía no has reconocido a Jesús. Es lo único que tú necesitas para tener vida. Dios no te creó para muerte, te creó para vida. Y en Jesús está la vida. Él puede transformar y cambiar esa información alterada, corrompida, violentada por el pecado y la muerte. En esta mañana tú tienes dos decisiones: o quedarte como estás y seguir tu vida de dolor, de tragedia, enfermedad y carga, o tienes la decisión correcta que hacer de decir: Jesús, te necesito. Cuando tú clamas al cielo y respondes al llamado maravilloso de Cristo, Él cambiará para siempre y te dará la vida a través de su Hijo amado. Hombre o mujer, joven, anciano, adulto, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una vida que puede ser cambiada, mortal por inmortal, condenación por salvación. ¿Te atreverías a levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Habrá hombres, mujeres, jóvenes, adultos, padres, madres, que decidieran decir: Señor, perdóname, tengo mucho dolor, sufro la consecuencia de estar lejos de ti. ¿Te atreverías a levantar tu mano y decir: Señor, yo te necesito? Vamos a tomar 5 minutos solamente, mientras los hermanos se preparan, y vamos luego a hacer Santa Cena. Pero esto es muy importante, para mí es muy importante, porque eso fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. El santo ser, el que nacerá en ti, será santo. Todos aquellos que levantan su mano, no importa dónde están, pero vale la pena dar un esfuerzo. Y si hay hermanos o hermanas al lado, le ayudan. Yo quisiera que usted venga aquí adelante. Yo quiero orar por usted personalmente. Yo le animo: venga aquí adelante. Almas nuevas, personas que de todo corazón por primera vez anhelan y desean reconocer a Jesús. No tenga temor, no tenga temor. Yo no le voy a preguntar nada, solo quiero orar y clamar a Dios por su vida. Todos aquellos que levantan su mano, que por primera vez dicen: Señor, estoy cansado del dolor, del sufrimiento, y quiero reconocer a Jesús como mi personal Salvador. Joven, adulto, padre o madre, niño, adolescente, todo, cualquier persona, venga aquí adelante, no tenga temor. Acérquese, solamente voy a dar 2-3 minutos para ya inmediatamente participar de la cena del Señor. Pero si lo hay, aquellos que levantan su mano, no tengan ningún temor, no tengan ningún temor, no tengan ningún temor, porque Dios bendiga a este joven. Yo sé que hay muchas personas más que quisieran pasar adelante. Usted hágalo, no tenga temor, no tenga temor, no tenga miedo, no. Simplemente dile: Señor, yo te necesito. Señor, perdóname por haber vivido lejos de ti, sin esperanza, por haber vivido mi propia elección de vida equivocada y errónea, y haber sentido la tragedia y el dolor de mi propia existencia humana. Estoy esperando
2 minutos más. Estoy dando tiempo a la gente que está pasando. Jóvenes, adultos, no tengan temor, acérquese ante el altar. Todos orando, por favor. Todos orando, todos orando, todos orando. Este es el milagro de la vida, el milagro de la resurrección, el milagro de la esperanza, el milagro de que Él enjugó nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento para darnos vida eterna. Oh, aleluya. Te adoramos. No tenga temor. Vale la pena, como han pasado estas almas, pasar delante en la presencia del Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Ahí los obreros, los hermanos, hermanas le están ministrando. No tenga temor. Dios bendiga a los jóvenes que siguen pasando. Dios bendiga a las jóvenes, las damas, los caballeros que siguen pasando. Este es el milagro más grande en esta mañana. El milagro más grande en esta mañana. ¿Están repartiendo ahora ya la Santa Cena? ¿Ya están repartiendo? ¿Sí? Ok, sigan repartiendo mientras así adelantamos. Yo quiero que usted, mientras las personas pasan a aceptar al Señor, yo quiero que usted tome el pan y tome el jugo de la vid. No lo coma, no lo tome, manténgalo en su mano. Una vez que cada uno hayamos terminado, los hermanos hayan terminado y hermanas de repartir el pan y el vino, entonces todos juntos vamos a participar. Mientras tanto nos esperamos los unos a los otros. Y mientras tanto, aleluya, vidas que siguen pasando en el altar de Dios, recibiendo a Jesús. Dios bendiga a la dama, la otra dama. Aleluya, aquellos que vienen a Jesús para reconocerle a Él como la única fuente de salvación y de vida abundante. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Urrabacato robo shoto robo que te reveshenda. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Aleluya, te adoramos, Señor. Adórale allí donde estás. ¿A dónde? Por tu muerte me diste vida. Oh, cuánto te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Que no miraste nuestra condición y te entregaste para darnos vida. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te glorificamos en esta hora, en esta mañana. Aleluya. Señor, toca cada una de estas vidas que están postradas ante tu altar, Señor. Ministra, ministra en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la carga, desesperación. Ministra estas vidas, Señor, tócales, tócales. Favor y gracia de lo alto sea ministrada sobre estas vidas. Favor y gracia. Favor y gracia de lo alto. Vida y redención, vida nueva, redención. Oh, aleluya. Cambiando la muerte en vida, cambiando, aleluya, el sufrimiento, la desesperación en paz. Oh, robocoto, robo, sherebequetarabaya. Ministra, 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 Señor. Ministra, revélate estas vidas. Ordena sus vidas por medio de la sangre de Jesucristo. Coloca la información correcta de vida. Por medio de Jesucristo coloca vida abundante. Oh, Señor, te adoramos. Tu amor y tu misericordia, tu gracia y tu bondad
estás. Me avisa cuando estén listos. Nos preparamos para todos juntos participar de la cena del Señor en esta mañana. Mientras hermanas atienden las personas nuevas que han pasado, Dios bendiga este grupo precioso de vidas que han pasado ante el altar para aceptar a Jesucristo como su personal Salvador. Yo quisiera en esta hora que todos nos preparemos. Si usted es tan amable y se puede poner de pie donde está. La Biblia dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así pues, todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos todos juntos en este instante. Gracias, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, porque por tus llagas hemos sido sanados. Por tu cuerpo martirizado hemos sido sanados. Gracias, porque fuiste el portador perfecto para darnos salud aún en nuestro cuerpo físico. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Continúa diciendo la Biblia: y después de haber cenado, levante la copa. Y después de haber cenado, tomó la copa del nuevo pacto, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, que por muchos es derramada. Así pues, todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos juntos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre que habla mejor que la de Abel, aún mejor que la de los animales en el altar del holocausto. Gracias, Señor, por ser portador de tu sangre perfecta, que es la única manera que hemos sido reconciliados con el Padre. Te adoramos, te damos honra y gloria a ti en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado vida cuando no la merecíamos, por habernos dado vida cuando no la merecíamos, por habernos rescatado de la muerte y tener, Señor, el don de la vida y de la eternidad en ti. Oh, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti en esta mañana. Levante sus manos de gloria al Señor por el milagro de la cruz, el milagro de la redención, por el milagro de la vida eterna y el milagro de haber sido reconciliado para siempre con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos.
Gloria a Dios. No salgas de la presencia del Señor. Mientras tanto, estoy llamando a hermanos que han solicitado cobertura. Por favor, pasar al frente, aquí a mi lado izquierdo. Rina Martínez, Herminia Tucubal, Rubí López. Y también traer a los niños Betsabe, Abigail Martínez Urbina, Sara Noemí Reyes, Mía Silvia Cepeda Sagastún. Por favor, pasarlos al frente. Mientras tanto, también vamos a orar por estas peticiones que tengo aquí en mi mano, que son bastantes. Yo le voy a pedir que levante su mano y ore conmigo. Padre, gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido. Señor, aquí tengo en mis manos peticiones de mis hermanos, necesidades, para que tú, Señor, obres conforme a tu propósito y conforme a tu misericordia. Ve tú estas necesidades diferentes, Padre, y atiéndelas, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por cada una de ellas, tú las conoces, Señor. Te agradecemos por tu respuesta pronta, en el nombre de Jesús. Así también, hermanos, antes de retirarnos tengo un anuncio. El departamento de servidores invita a todo el que quiera servir a abocarse en la salida, por favor, con los servidores. Y se les suplica movilizar los vehículos lo más pronto posible. Señor, lleva a tu pueblo con paz, con bendición. Guárdalos, Padre, envuélvelos, hazlos invisibles al mal. En el nombre de Jesús, guárdalos a cada uno, Señor, y quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tema que hemos abordado. Entonces queremos indicar que cuando estamos leyendo, y ese texto de una forma clara que David enfatiza y realza, es acerca de la majestad de la creación de Dios, concerniente no al universo, no a los animales, no todo lo que Dios había creado, sino a lo que Dios había formado con sus propias manos. Una de las cosas entendibles en el proceso de la creación divina, a través del Génesis, que es comienzo de todo lo que Dios comienza a hacer, a través de la operación creativa en la tierra, podemos observar que mientras Dios comienza a crear las diferentes formas que vemos que crea según Génesis 1, Dios crea las cosas por el poder de su palabra. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo esto y pasó, y Dios dijo esto y pasó. Pero ahora, cuando se detiene a poder crear al hombre, no usa su palabra solamente, él usa sus manos divinas. Es decir, quiero que usted entienda y analice la importancia que Dios da al hombre que él ha creado, y por consiguiente luego a la mujer que formó desde la misma parte del cuerpo del hombre. Entonces Dios dedica tiempo y usa sus preciosas manos. O sea, Dios formó al primer hombre de la tierra para que habitase en ella en relación, en comunión y en una interacción con Dios. Lo moldeó estructuralmente, y dentro de esa forma que moldea al hombre estructuralmente, le coloca junto con su cadena el ADN, que lo voy a explicar dentro de un momento. Para crear al hombre Adán, Dios no se valió de ningún ser vivo existente. O sea, Dios dice, voy a hacer al hombre
Tiene que tener una base de lo que estoy diciendo y ver la complejidad, pero a la misma vez la manifestación extraordinaria de Dios en nuestra creación, en nuestra vida. Si pudiéramos observar realmente una forma detallada, para la cual se necesita un microscopio muy potente, veríamos que el ADN se parece a algo así como una escalera en forma de caracol. La molécula del ADN es uno de los más grandes descubrimientos científicos y humanos de todos los tiempos, y a consecuencia los científicos se están convirtiendo al Señor y reconociendo que existe Dios. O sea, la célula es muy complicada. Usa incalculables números de instrucciones de ADN, increíblemente precisa para controlar cada una de las funciones de nuestro cuerpo físicamente. Aunque usted lo note, continuamente hay una información en su cuerpo trabajando que le modela y que le estructura su estilo y su forma de vida en lo que es su parte física. Entonces sabemos ahora que la molécula llamada el ADN es un sistema intricado de mensajes. Decir que el ADN surgió al azar o por una simple casualidad es decir que la información puede desarrollarse por casualidad o por coincidencia. Ninguna información se desarrolla por casualidad o por coincidencia. Toda información hubo una mente que lo ideó, toda información hubo una capacidad para poder transmitir esa información. Entonces, cuando estamos hablando del ADN de Dios, es lo que la Biblia dice, que en tus libros están escritos todas las cosas acerca de mí, desde que comienzo a ser formado y antes que he sido formado. Cuando hablamos del ADN, estamos hablando justamente de aquel material genético que almacena la información en sus piezas. O sea, hace poco tiempo, no hace más de una década, aunque otras áreas, pero en la última década, comienzo del año o del siglo XXI, el conocimiento de la ciencia se desarrolló como nunca antes. Y muchos científicos ateos y agnósticos que nunca creyeron en la existencia de Dios, ni tampoco en el poder creativo de su soberanía divina, fueron lo que luego más tarde, al estudiar el genoma humano, el ADN y la genética con toda su información, descubrieron que una complejidad tan grande no podía ser producto de la casualidad, sino que había sido el resultado de un diseño, de un diseñador con excelente perfección que había creado al propio hombre. Entonces no era producto de la evolución, no era producto de la casualidad, sino que era la manifestación misma de Dios en la tierra y el poder de su soberanía todopoderosa para crear lo que Dios creó. El cuerpo humano es asombroso. La Biblia nos habla acerca de eso. Pero a la misma vez que es asombroso, es sumamente complicado para entender. Y una de las partes misteriosas que hoy la ciencia corrobora, pero que está demarcado en la Biblia, tiene un nombre complicado. Y el ADN es conocido científicamente como el ácido desoxirribonucleico. Esto parece que uno está hablando en otro lenguaje. Entonces los científicos suelen llamarlo, para no complicarnos la existencia en esa expresión, lo llaman simplemente el ADN. El ADN se encuentra en el interior de los miles de millones de células que conforman cada cuerpo de cada ser humano. Estoy diciendo eso porque pero él no utiliza ningún modelo de lo que ya él había creado. Por eso que la evolución descarta el poder de la creación y dice que el mono es evolutivo y finalmente se convierte en hombre. Pero no es eso. La Biblia no dice que usó un modelo de un animal para crear al hombre, sino que la Biblia es enfática cuando dice: ¿cómo voy a hacer al hombre? Quizás en ese momento nos preguntamos qué fue lo que Dios pensó. Y la Biblia dice que Dios pensó y dijo: voy a tomar mi propio modelo y voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Él no usó ningún parámetro de lo que había creado. Por eso que el hombre es concebible por la palabra bíblica, que es la corona de la creación. Porque en primer lugar Dios usó sus manos, y en segundo lugar Él hizo el molde de Él mismo, imagen y semejanza. Voy a explicar en qué consiste la imagen y la semejanza. Cuando Dios crea al hombre, no empleó los procesos como la ciencia utiliza, prueba, error,
ni tampoco siguió los lineamientos de una falsa evolución teísta. Dios es el creador y para Él todo es posible. En su presencia estaba cada uno de los detalles del universo, de lo que Dios ha creado. Y dice la Biblia que con su palabra creó y ordenó la materia, y por su voluntad todas las cosas subsisten antes y después del pecado, porque Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿qué es el ADN? El ADN, justamente cuando estamos hablando acerca de esto, tenemos que entender que el ADN de Dios es el portador de la herencia del hombre. El ADN, que es el portador. La Biblia, cuando habla del libro donde está escrito todas las cosas acerca de mí, y comenzamos a estudiar en el original de la raíz hebrea, aramea, podemos entender que eso se refiere a la información que Dios ha colocado en el propio hombre y que hoy la ciencia está afirmando que sí es verdad. El núcleo de casi todas las células humanas contiene una vasta información de datos. Información, por un lado, químicas. Y esta base de datos lleva todas las instrucciones que la célula necesita para cumplir su función. Es impresionante cuando estamos estudiando acerca de esto, cómo es la maravilla de la grandeza de Dios. Esta base de datos que es el ADN tiene forma de dos hebras largas, entrelazadas, similares a hilos envasados en unidades que se llaman cromosomas. Cada célula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Es importante que usted entienda esto porque luego viene la aplicación espiritual. Por eso que quiero que usted vaya observando, especialmente esto que estoy diciendo. Repito otra vez, cada célula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Los cromosomas están constituidos de 4 productos químicos o bases organizadas en diversos modelos realmente de secuencia. La persona cuando nace hereda material en cada cromosoma de cada padre y también de cada madre, o sea, del padre y la madre. Los cromosomas tienen miles de segmentos que se llaman genes. Los genes es todo aquello que lleva la información y recaba la información y lo envía a lo que es la base central del ADN. Diríamos así en computadora, en cibernética, algo así como la computadora. El ADN es la memoria, el hard drive, el disco duro, y los genes son los diferentes programas que llevan la información.